INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenas tardes, esto es Radio INA, transmitiendo desde el Museo Nacional de Antropología en el marco de la 34ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, desde Chapultepec, Ciudad de México, para todo el mundo, para nuestro país. Hoy tenemos la muy grata presencia del maestro arqueólogo Júpiter Martínez, investigador del Centro INA Sonora. Júpiter, bienvenido a esta cabina de Radio INA. Qué Hola. gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para llevar un programa más. Júpiter Martínez es investigador del Centro INA Sonora desde hace ya algunos años. ¿Desde cuándo estás por allá? Desde 1996. O sea, ya estoy... Bueno, es un arqueólogo muy joven, yo no lo estoy diciendo por coba, es un arqueólogo muy joven, de estas nuevas generaciones, que en una plática que tuvimos con la doctora Elizabeth Alpando decíamos es muy necesario, muy pertinente que venga esta oleada de jóvenes arqueólogos a fortalecer a nuestro querido instituto. Naciste en Michoacán. Así es. Pero tus intereses te llevaron a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde fuiste estudiante. Ahí egresaste. Sí, pues sí, desde que estaba yo en la secundaria quería ser arqueólogo. Mira. Pero me decía todo el mundo, no, es que tienes que ir a la UNAM. Y en la Sí. UNAM hay que llegar con una licenciatura y ahí te haces arqueólogo. Y como uno típico estudiante de secundaria, de preparatoria, no averigua. Ajá. Y no es hasta que entré a la universidad a estudiar historia que fue con unos compañeros de la Escuela de Antropología e Historia me dijeron, oye, ¿qué haces aquí? Si quieres estudiar arqueología puedes irte directamente a la Ciudad de México, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí. Y entonces a partir de ahí pues fui, averigüé y entonces el siguiente año pues fui y me escribí, entonces directamente entré a la licenciatura en arqueología. Pero además de tus intereses por la arqueología, te ha llevado a conocer diferentes partes del país. ¿Has estado en Chiapas? Sí, pues cuando empecé de estudiante sabía de la arqueología de Michoacán un poco, no mucho, en realidad pues como los típicos adolescentes que quieren ver esta arqueología, sobre todo de Europa, me interesaban mucho la arqueología de Italia. Y bueno, decía, bueno, en México pues sí hay ruinas y como que quiero conocer, pero nunca me aproximé directamente hacia la arqueología. Y ya estando en la escuela empecé a formarme más orientado hacia la arqueología maya, hacia los sistemas de jeroglíficos, de leer los sistemas de escritura, cuestiones más iconográficas. Y entonces ya mi línea iba más hacia ese lado que la propia arqueología. Entonces empecé a tomar muchos cursos, por ejemplo, incluso con López Austin, cursos de epigrafía maya, y Juan Yadeón ofreció que quien quisiera empezar a realizar un poco de práctica arqueológica, pues invitó a estudiantes y yo ahora sí que incorporé a su proyecto de investigación en Tonina, y ahí es donde empieza pues mi primera aproximación real de campo. Ya directo. Sí. En la arqueología maya, ¿no? Sí. Pero también trabajaste en Hidalgo y en Templo Mayor. Sí, pues como parte de mi formación estuve participando en el proyecto de Templo Mayor, en la parte de la arqueología histórica, en el proyecto de arqueología urbana, y Matos traía una idea de hacer la arqueología del futuro. Entonces empezamos a desarrollar cómo sería el sitio arqueológico del centro histórico en el siglo XXIII, y entonces hacíamos modelos de distribución de corcholatas en el piso y ver estos modelos de cómo iban a encontrar los arqueólogos del futuro en la Ciudad de México. Y esa era una de las ideas que traía Matos, y nosotros como estudiantes pues empezamos a forjar estos modelos de cómo se encontraría la Ciudad de México para ese momento, si es que cayera como en abandono, ¿no? Y después de todo este proceso, digamos que lo podríamos entender como de tu fase formativa, así como en términos arqueológicos, tu fase de formación, llegaste a tu periodo clásico, que es Sonora. ¿Por qué Sonora si tú eres michoacano? Sí, pues tenía un compañero de generación que se llama Emiliano Gallaga, que su familia es de Sonora precisamente. Ajá. Y alguna vez platicando con él señalaba, pues es que el norte es lo que deberíamos estar investigando y trabajando, y ahí como que me salió así como,
pues sí, el norte debe ser algo como que deberíamos de voltear para allá. Y Fernando López en algún momento dijo, ustedes que están estudiando deberían de empezar a voltear el norte porque es hacia donde se va a desarrollar la arqueología de Lina a partir del año 2000. Entonces, si quieren proyectarse como parte del instituto, yo les recomiendo que empiecen a orientarse hacia el lado. ¿Por qué? Porque la arqueología maya, la arqueología mexica, la arqueología del Golfo, son zonas que hay muchísima gente, pero el norte está siendo todavía muy abandonado, entonces volteen hacia allá, ¿no? Porque además en la tradición de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en gran parte de sus procesos estuvo enfocado hacia lo que se podría llamar como que es Mesoamérica. Sí, efectivamente, y solamente Ana María Álvarez Palma, que era una profesora de la escuela, ella daba un curso de las culturas del noroeste de México, y era el único curso optativo que había en ese sentido. Yo en algunas me sentí incluso tentado a tomarlo, pero como ya estaba muy metido en los sistemas de escritura mesoamericanos, pues yo me hacía ahora sí que descifrando jeroglíficos en el área maya, y que sin embargo, pues curiosamente cuando yo salí de la carrera, hay que decir que el contexto del momento es cuando está Salinas de Gortari con los megaproyectos, y están ofreciendo una gran cantidad de trabajo, que incluso a los estudiantes les ofrecía que abandonaran la carrera para irse a trabajar en los proyectos, y los profesores espantados decían no se salgan de la carrera, terminen la carrera antes de involucrarse porque hay una ruptura. Y entonces aguantamos las ganas de no irnos hacia allá y dijimos vamos a terminar la formación. Y cuando terminamos, pum, viene el error de diciembre, cuando entra Zedillo y colapsa todo el sistema económico nacional, y entonces el trabajo desaparece. Entonces yo salgo directamente a ser un desempleado en el sistema, y esto pues me convierte en un momento de crisis donde pues de qué me voy a dedicar, ¿no? Y después tuve que regresar a Michoacán. En Michoacán ayudé lavando materiales, y tal vez iba a salir un rescate, no salía un rescate, no había un desarrollo, estaba estancado el instituto, y en general la economía del país estaba detenida, y yo en un intento de querer hacer, dije, si no puedo hacer arqueología, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces dije, a mí siempre me ha gustado la producción documental. Entonces regresé a la Ciudad de México, pedí una cita con Jaime Vale y le digo a Jaime Vale, oye, yo quiero dedicarme a producir videos. Tú haces videos de Lina, quiero hacer esos videos. Y Jaime Vale dice, pues tú eres arqueólogo, mejor dedícate a la arqueología. Pero le digo, no hay trabajo. Entonces, ven. Y entonces me dio empleo por 2 meses trabajando en unas bases de datos de la fototeca. Y me dijo, después te puedes ir a trabajar de tramoya en unas producciones de video, pero te voy a decir una cosa, una vez que te metes ahí, nunca vas a volver a hacer arqueología. Y yo te recomiendo que mejor te enfoques en el trabajo arqueológico. Y entonces salió un rescate, un salvamento arqueológico aquí en la Ciudad de México, y entonces entré al salvamento arqueológico. Y en ese momento me encuentro a mi compañero Emiliano Gallaga, que le digo, oye, ¿qué andas haciendo? Le dije, yo estoy trabajando allá en Sonora, no en Chihuahua, en un recorrido de superficie con un proyecto norteamericano. Y le digo, no hay trabajo, me gustaría irme para allá. Digo, no, pues cuando sepa algo te aviso. Entonces a los meses me avisa y dice, oye, ¿sabes que hay una oportunidad de trabajo? Manda tu currículum con Elisa Villalpando para trabajar en el Cerro de Trincheras. Entonces mando mi currículum y me avisan que sí, que lo voy a incorporar al proyecto. Eso en las cercanas fechas del 96. Sí, 1995, y en enero del 96 yo estoy tomando un avión para llegar a Sonora, a tierras donde digo, a ver qué encuentro, ¿no? Sí. Muy emocionado y también un poco espantado porque no sabía, o sea, yo entendía que todo iba a encontrar un desierto, literalmente, de dunas, donde iba a llegar a Sonora en medio de la nada, ¿no? Y 23, cerca de 27, 28 años después, estás acá y estás trabajando el tema que te pedimos si nos pudieras platicar un poco sobre eso. Arqueología en la frontera norte de la Gran Chichimeca, Casas Grandes, Estado de Sonora. Esta diversidad de intereses y de orígenes de tu formación te llevaron a todo esto, a trabajar en un lugar también llamado Valle de Cocóspera. Sí, pues mira, cuando yo llego al Centro INA está en sus inicios de los proyectos binacionales, o se están consolidando los proyectos binacionales, y entré literalmente como el comodín de todos los proyectos, ¿no? Entonces hay un proyecto, brinco por allá, ahí está, y entonces yo empiezo a moverme de lugar y empiezo a conocer el Estado de una manera sorprendente, y sobre todo por el programa INA Procede, que queda pues bajo mi responsabilidad de llevar a cabo este proceso de concientización entre las comunidades ejidales. Y entonces me toca una oportunidad de conocer cada recóndito. De los 72 municipios del estado recorrimos 50.
Esto estamos hablando de que durante un mes estábamos fácil 20 días en campo recorriendo y conociendo sitios arqueológicos y esto se convirtió en un reto porque era todo tan diverso y tan complejo que quiero entender que esta es una de las partes muy importantes que me hace consolidarme y decir, órale, esta es una arqueología que realmente es muy difícil porque no hay mucha información, porque aunque sí ha habido investigaciones desde los años 40, 50, a nivel global no tenemos como un bagaje de investigación comparado con otras regiones del país, pues me encontraba en zonas donde encontrábamos sitios que decimos, bueno, no tenemos suficiente información para saber de cuándo es y qué cultura es, ¿no? Entonces, se convierte en un reto. Y digo, esta arqueología es tan difícil que no te puedes alejarte. Y uno de los ejidos que trabajamos fue la Ciénega de Horcones, que está en la Sierra Madre Occidental, con frontera con Chihuahua. Y llegamos a los ejidos en la Sierra Madre, que para esto debo decirte que para llegar y entrar allá estamos hablando de caminos de 4x4 y luego andar a caballo y estar asentados en la esquina del mundo para encontrar sitios impresionantes de arquitectura de tierra, asentamientos muy extensos que están, pues, muchos de ellos sí saqueados por un comercio que se dio en boga en los años 70, los años 70, 80, del comercio ilegal de la cerámica Casas Grandes, que es una cerámica polícroma muy deseada. Entonces la gente iba y agarraba las ollas y se las vendía a los norteamericanos que llegaban en avionetas y se las vendían, ¿no? Entonces los sitios sí están afectados, pero es una arqueología que a mí me parece muy sorprendente porque no había como información. El último que había ido ahí era Carl Lumholtz y luego Lister en los 50 y era todo lo que se había hecho en la región. Carl Lumholtz, ¿cuándo fue? Carl Lumholtz estuvo en Sierra Madre en 1899. Nada más. Y luego estuvo Lister con el proyecto de Charles de Tipezo en Paquime y lo manda Tipezo a que suba a la sierra y él excava unas casas en acantilado en Sonora en el 66. Para entrar en ese tema que nos llama mucho la atención, que es lo que es desarrollado digamos recientemente, ¿qué podremos entender por eso de la gran chichimeca? ¿Qué es eso porque la idea de los chichimecas que se tiene en común es la gente bárbara, los que viven en el norte, esos que son cazadores recolectores que son muy agresivos? ¿Qué es esto? Bueno, hay que entender un poco primero la cuestión de las distancias, ¿no? Hay una visión de nuestro territorio nacional que a veces o al menos yo como originario de Michoacán, yo tenía la idea de que el centro del país era como la parte más grande del país y el norte era una pequeña franja que iba hacia la frontera con Estados Unidos, ¿no? Cuando en realidad empezamos a observar el mapa geográfico, nos damos cuenta que el norte, partiendo por ejemplo del lado de Guanajuato, Nayarit, pues para allá es un territorio que es mucho más extenso de lo que hablaríamos de territorios de Guanajuato hacia el sur, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, la península. Si juntamos esto, estamos hablando que eso es mucho más grande que todos estos territorios. Entonces, cuando empiezan a hablar de la gran Chichimeca, estamos hablando de un territorio que es sumamente lejano, extenso, y en sus extensiones estamos hablando de desiertos, de sierras, de regiones muy diversas, donde podemos tener una variabilidad cultural muy extensa que lo que sí es que no hay grupos sedentarios que desarrollaron sociedades complejas como los estados y que por lo tanto no es comparativamente en términos de las manifestaciones culturales. Es decir, en palabras más aterrizadas, las pirámides que estamos normalmente asociando, son arqueológicas, son pirámides, pues pasamos de esta zona y de repente no hay pirámides, entonces la gente pues ya no hay nada, ¿no? Sí. En esa percepción. Sí. Estoy hablando de la población en general y en términos interpretativos, pues lo que decían es que como no hay grupos agrícolas, pues son grupos que viven de la caza y la recolección, entonces es un territorio desolado y aislado donde no hubo estas grandes civilizaciones. Sin embargo, cuando empezamos a recorrer y reconocer el territorio en sí, nos damos cuenta, número uno, que sí hay agricultura, ¿no? Lo segundo es que sí hay grandes zonas urbanas, lo que no son estos centros ceremoniales, ¿no? Digamos, la gran diferencia es que los centros ceremoniales que estamos acostumbrados a ir aquí, subirnos a la pirámide, allá no existen. Pero en términos de complejidad de sociedades y de intercambio y de mezclas, territorio, religión, sí existen y están muy, muy extensas. ¿Y de cantidad de gente? En cantidad de gente sí estamos hablando de números mucho más bajos. Tan bajos que, para darnos una idea, por ejemplo, en números actuales, el estado de Sonora tiene 3 millones de habitantes. Ahora, ¿cuántos 3 millones de habitantes, cuántos hay en la Ciudad de México? Es una alcaldía, ¿no? Sí, y estás hablando entonces ya de densidades. Sí, de densidades.
3 millones en un territorio tan amplio como Sonora contra 10 millones asentados en un espacio como... Sí, en la alcaldía de la Ciudad de México tiene la población de Sonora. Y así nos vamos hacia el pasado, es algo un poquito similar. La densidad poblacional hacia los periodos prehispánicos sí es muy baja, que comparado con los territorios del centro, pues sí tenemos estas variabilidades y por lo tanto la densidad de los sitios no es tan extensa y por lo tanto la percepción hace que como no hay nada. Sí. Pero una vez empiezas tú a mapear, identificar las zonas arqueológicas, te das cuenta con que ese nada se convierte en presencias. Y estamos hablando de cuáles son los digamos, lo que serían los parámetros para poder entender esa complejidad de estos grupos o estas características de los grupos más allá de complejidades. No necesitas estos basamentos. No. Tienes otro tipo de elementos arquitectónicos como el que mencionaste hace rato, arquitectura de tierra. Ajá. Bueno, la diferencia está ahora sí en la interpretación que hacemos de las sociedades, ¿no? Hay un elemento muy importante que se llama las sociedades-estado, ¿no? Cuando hay un estado significa que hay un aparato burocrático que se encarga de la administración del estado y por lo tanto este sector de la población pues se dedica a la labor ritual, ¿no? Y la labor ritual necesita edificios y monumentos, ¿no? Los grupos del noroeste tienen un nivel de organización que se acercaría en términos del marxismo hacia el cacicazgo. Pero el cacique, en el sistema interpretativo teórico, el cacique tiene una concentración de poder y de concentración de excedentes. Y los concentra y esa es como su manera de manejar el resto de la población. Y las sociedades del noroeste lo que encontramos es que los puestos de poder tienen que ver con cargos más bien simbólicos, no tanto de quién tiene el poder de conservar más alimento o más maíz o más fuerzas militares, etcétera. Entonces, esto hace que la gente sí se está organizando en sociedades y en pueblos grandes, pero quien tiene el poder no necesariamente es el que siempre lo va, sino se va intercambiando entre la población según el periodo. Si hay gente que tiene el poder en épocas de maíz, hay gente que tiene el poder en épocas de guerra, y entonces esto no hace que no sea necesario tener un espacio donde la gente te muestre su estatus en la población. Y entonces, por lo tanto, los pueblos, cuando empezamos a estudiar, lo que encontramos son espacios como abiertos, como espacios de canchas, patios internos, patios externos, donde se hacen estas ceremonias que podemos ver incluso más claramente en el suroeste de los Estados Unidos con los grupos pueblos, donde tenemos una gran concentración de cuartos y de repente a la hora de las ceremonias pues es un patio interno donde hacen la fiesta, ¿no? Y ahí sale la gente que está investida en ese momento en el poder y de repente pues pasan 6 meses, hay sequía y es otra persona diferente, porque ahora sí que el consejo va determinando estos distintos poderes y por lo tanto no es necesario construir estos grandes basamentos. Y además con esto que me estás diciendo, que son ese tipo de espacios que no necesariamente están hechos con estas características monumentales, el ojo del investigador tiene que adecuarse para poder localizarlos, entenderlos, interpretarlos y dárnoslo a conocer a todos los demás. No es, digamos, como que este es el patio, la pirámide, que es muy común, como decías, que es lo que se entiende que son los sitios arqueológicos. Aquí estamos hablando de sitios arqueológicos de otro estilo. Sí, de otro estilo, donde el entendimiento de estas sociedades nos va a permitir como interpretar, ahora sí, que las distribuciones de los cuartos de los patios para poder ver los distintos niveles de organización social dentro de estos sitios arqueológicos. Entonces, digamos que en términos más banales, lo que tenemos es una serie de concentraciones de pueblos donde aparentemente no hay zonas ceremoniales, pero que sí existen de una manera más liminal, más temporal, más efímera, pero que están presentes y que solamente bajo el ojo de quien entiende los puede identificar. Por ejemplo, hay una de las zonas, de los elementos simbólicos más importantes que me gustan más del estado de Sonora, en la zona del desierto, porque hay que entender una cosa en términos de Sonora. En Sonora tenemos un desierto, pero también tenemos una región de valles paralelos donde los ríos corren y tenemos estos valles donde puedes hacer agricultura de irrigación, y están las zonas serranas que son literalmente pues bosques de pino y encino donde pues es una orografía muy fracturada, ¿no? Y al sur tenemos también estos bosques pero de carácter espinoso. Entonces esta diversidad biológica también nos muestra distintos tipos de organización social donde los grupos tuvieron sus adaptaciones a su medio ambiente. Por lo tanto sucede que en un mismo momento tenemos cazadores recolectores de grupos que tienen el nomadismo característico de la llegada del hombre temprano, siguen practicando este mismo sistema de estarse moviendo de un lado para otro buscando los puntos de aprovisionamiento y encontrando estos grupos al mismo tiempo que existen grupos agrícolas. Entonces, y estos grupos agrícolas tienen contacto con estos grupos nómadas. Entonces,
nos marca la diversidad de manifestaciones culturales que son contemporáneas. Y es tan claro que en 1950 los COMCAC eran grupos que no habían aceptado la religión católica. O sea, literalmente ellos nunca pasaron el proceso de evangelización. Fueron grupos que nunca tuvieron este proceso de evangelización y que estuvieron vigentes su religión hasta 1950, hasta que entran pues estos otros grupos de religiosos que se involucran en la comunidad y bueno, empieza una transformación. Sin embargo, todavía entre las comunidades series pues existen estos dos tipos de religión, ¿no? Entonces, tenemos este esquema, ¿no? Y entonces, dentro de estas manifestaciones, pues quería señalar las del desierto, y en el desierto hay una región que se llama el Pinacate. Y en el Pinacate tenemos pues grandes terrenos, no hay casi agua, lo único que hay son tinajas donde se almacena el agua con 2.000, 3.000 litros, y entre los espacios hay una serie de movimientos y hay espacios liminales simbólicos que son los geoglifos. Los geoglifos pues son muy conocidos las líneas de Nazca, ¿no? Donde han hecho estas figuras de que las tienes águilas, que ver desde arriba. Que dices que las tienes que ver de arriba y todo eso. Estos símbolos también los tenemos en Sonora y tenemos geoglifos también de 200, 300 metros de longitud. Tenemos estrellas, tenemos tortugas, elementos abstractos, ballenas, en estos elementos simbólicos que pues están ahí, que probablemente están por la asociación de materiales, pueden ser del arcaico. Estamos hablando de sitios que tienen unos 2.000, 3.000 años, que son simplemente, en términos descriptivos, serían alimentos de rocas. Sin embargo, son elementos simbólicos que tienen ahí más de 3.000 años sin que se haya modificado y que son precisamente estas manifestaciones religiosas de estos grupos que, para el término general, serían grupos chichimecas sin religión y sin conocimiento, cuando en realidad tenemos una complejidad, porque los mismos geoglifos, aparte hay positivos y negativos, usan colores de rocas y elementos, y entonces esto nos habla de una diversidad de una religión en las zonas más aisladas de Sonora. Simplemente para que entiendan un poco lo que es el Pinacate, la NASA utilizó el Pinacate para probar sus vehículos lunares porque era lo más que se asemejaba a la superficie de la Luna. Y no son condiciones naturales que sean de este siglo, son condiciones naturales que tienen una gran profundidad histórica. Exactamente, sí. ¿Cuál sería la cronología, la antigüedad más grande que se ha encontrado en esta área que tú estás trabajando? Bueno, yo he trabajado más bien hacia lo que eran los Casas Grandes, ¿no? Ajá. La parte del desierto he participado en muchos proyectos como La Playa, he apoyado a proyectos como El Fin del Mundo, que trabajan a hombre temprano, pero mis proyectos de investigación se han enfocado más hacia la cultura de Casas Grandes, que es pues las manifestaciones más tardías dentro del periodo prehispánico. Ajá. Que aquí le llamaríamos, hacia términos mesoamericanos, estaríamos trabajando el posclásico. Pero para hacia el noroeste de México sería como el clásico. Es el momento de más población viviendo en todo el estado de Sonora, cuando están, pues todo el territorio está ocupado literalmente. ¿Pero por qué le llaman Casas Grandes? ¿Qué eran grandes habitaciones? ¿Eran unos caserones? El término Casas Grandes tiene que ver más bien con los exploradores, los primeros exploradores que van llegando hacia el territorio de Sonora, con que la gente les va indicando dónde hay grandes. Y entonces la gente pues usa como que hay una casa grande. De hecho, el sitio que está en Phoenix, que es de la cultura Hohokam, se llama Casa Grande. El sitio de Paquimé, pues pues allá el término de indio es muy normal, ¿no? También es algo que hay que aclarar, porque en la literatura, incluso en la misma identidad de los grupos originales, mucha de la gente usa el término indio, ¿no? Y eso es algo que se maneja no es peyorativo. No es peyorativo. A veces incluso los mismos yaquis o los yoemes dicen, nosotros somos la tribu yaqui, ¿no? En términos de identidad, que ese es algo que también hay que enmarcar muy claro del noroeste de México. Las identidades originarias son muy fuertes, son tan fuertes que existen los términos como el yori. El yori es el que no es de nuestra religión, el yori es el blanco, el mexicano, el que que no tiene el privilegio de ser originario de esta tierra, ¿no? Entonces nosotros cuando vamos ahí somos yoris, ¿no? Claro. Y ellos son la gente. Ellos son la gente, sí. Al contrario, es el original, el ser. El ser, y el yori es el fuereño, el externo, ¿no? Los mexicanos somos yoris para las comunidades como los Concac o los yoeme, los yoreme, pues los mismos tojonodan. Pues en los tojono no he escuchado el término, pero para los grupos más del sur del estado sí está muy claramente definido. Regresando a lo de Casas Grandes, ¿desde cuándo estás trabajando allá? Porque además cabe señalar que Casas Grandes está
en el imaginario, la idea es Casas Grandes es Chihuahua. Ajá. ¿Y qué haces tú en Sonora? Sí, precisamente el Casas Grandes es el principal sitio que se reporta desde Blumhouse y todo, es Paquimé, ¿no? Paquimé, que es un pueblo de adobe que fue semi abandonado. Imagínate un pueblo que tiene más de 400 cuartos y hasta 3 pisos. Esto nos genera unas estructuras, unos montículos muy grandes, donde había juegos de pelota, donde había montículos funerarios. Entonces sí está muy claro en la gente. La gente reconoce este sitio desde el periodo prehispánico y los primeros exploradores. Ajá. Entonces, Casa Grande, pues, y Casas Grandes se usa como el término de este sitio, pero en realidad, pues, hablaríamos, tal vez, sería más correcto hablar de Paquimé, que ese es en la literatura lo que usamos como más bien la tradición, la arqueología o la cultura Paquimé. Sí. Y lo que sucede es que este sitio está muy grande en el Valle de Casas Grandes y está pegado hacia la Sierra Madre. Y en la Sierra Madre, lo que la gente le llama la atención y inmediatamente les despierta el interés son las cuevas donde hay casas en acantilado. Esta tradición de las cuevas en acantilado se va por toda la Sierra Madre y se va a las Rocky Mountains en Estados Unidos, donde las tradiciones de los grupos del suroeste están ahí presentes. Simplemente en Colorado está Mesa Verde, con Pueblo Bonito, con construcciones de mampostería dentro de las cuevas, con más de 60, 80 cuartos, con quivas. O sea, hay todo un desarrollo dentro de las cuevas de estos grupos de los cliff dwellers, dicen los gringos, ¿no? Los norteamericanos hay que aceptar, bueno, una cosa, que la arqueología norteamericana es tan fuerte y tan que la arqueología de Sonora y Chihuahua de los años 50, 60 está totalmente cubierta, influenciada por la arqueología del suroeste de los Estados Unidos. Entonces, el desarrollo de los cliff dwellers y las culturas es algo que está presente ahí. Entonces, cuando van hacia Paquimé dicen, bueno, ¿qué pasa en la sierra? Entonces van y directamente hacia las cuevas a buscar las casas en acantilado, y entonces esto, en términos de la investigación y la conservación, pues se vuelve como el foco de llamado de atención, ¿no? Entonces, en Chihuahua, pues se van y se descubren con que también hay estas cuevas, como 40 casas, que está abierta al público por el INAH, está Cueva de la Olla, que también está abierta por el público, está actualmente el conjunto Huapoca, que también son conjuntos de cuevas con casas de arquitectura de tierra, que pues se le llama en términos genéricos casas en acantilado, aunque muchas de ellas no necesariamente tienen que estar en acantilado, sino sería más adecuado a llamar de casas de arquitectura de tierra en cuevas, sería el término. Pero estos son tan fascinantes, te llaman, ¿por qué? ¿Por qué es tan increíble y fascinante una casa en acantilado? ¿Por qué? Porque las condiciones del noroeste de México en términos de su clima semidesértico hacen que una cueva, una casa de adobe dentro de una cueva te genere las mejores condiciones de la conservación de los materiales arqueológicos. Estás hablando de unas condiciones naturales que en mucho pueden ser adversas por la fluctuación climatológica, pero tienes en estos acantilados, tienes acceso a agua, hay agua en el fondo de la cañada, tienes acceso a animales para cacería. Entonces, digamos, sí son condiciones difíciles, pero toda esta zona permitió el sustento durante una gran cantidad de tiempo para una gran cantidad de gente. Sí, en el momento máximo de expansión del desarrollo de Paquimé, pues la gente vivía en la sierra y parte de estos asentamientos aprovechaban las cuevas para tener estas construcciones de adobe. Pero eso es precisamente, piensas Casas Grandes, Chihuahua, y Chihuahua pues son todos estos sitios arqueológicos que están abiertos al público, las casas en acantilado de la sierra, y entonces cuando empezamos a trabajar la sierra del lado de Sonora, empezamos a encontrar también estas cuevas con casas en acantilado, pero también, como era un programa de limitación de zonas arqueológicas, empezamos a darnos cuenta que también existían los sitios abiertos, y que los sitios abiertos eran incluso más grandes que las casas en acantilado, y entonces ahí es donde nace mi interés, decir, oye, aquí tenemos un problema de perspectiva, porque no estamos hablando de gente que vive en cuevas en la sierra, estamos hablando de comunidades serranas donde parte de la población vive en la cueva, pero en realidad el asentamiento está fuera de las cuevas, y que a su vez también tenemos una gran cantidad de terrazas asociadas. Empecé a trabajar en la sierra y entonces empezamos a darnos cuenta que las casas de acantilado es lo menos, y que los sitios realmente son complejos por los pueblos que están en el exterior, y que además los pueblos están compuestos tanto por estructuras de adobe, construcciones de bajareque, y un sistema de terraceado de la sierra, porque hay que entender que la sierra es muy quebrada, entonces no hay espacios muy grandes para la agricultura. Entonces lo que hace la gente es todos los arroyos los convierten en zonas terraceadas para hacer sistemas automáticos de irrigación.
tan eficientes estos sistemas de irrigación que cuando empezamos a hacer nuestros recorridos a finales de los 90, los 2000, pues muchas de estas terrazas son reutilizadas cuando estaba de moda sembrar mota. Y entonces los mismos sembradores utilizan los arroyos, utilizan estas mismas terrazas para seguir sembrando, pues utilizar el mismo sistema de irrigación para tener campos de marihuana a lo largo de la sierra. Estamos llegando a la mitad de la entrevista de este programa con el maestro Júpiter Martínez Ramírez, investigador del Centro INA Sonora, que nos está platicando de la arqueología en esta, para nosotros los que vivimos acá en la Ciudad de México, lejano territorio, pero muy hermoso territorio que es Sonora. En particular Júpiter trabaja en la zona de Casas Grandes, en el estado de Sonora, y nos está platicando dentro de esta serie que se llama INA en Movimiento. Hemos hablado de la antigüedad, de la extensión, pero ¿cómo vivían las personas que vivieron en esos lugares? ¿Cómo, digamos, era su vida cotidiana? Una de las oportunidades que hemos tenido muy importantes dentro del proyecto arqueológico Sierra Alta de Sonora fue que nos enfocamos hacia estudiar los sitios tanto de las casas en acantilado como los lugares abiertos. Y en el caso de los cuartos que hemos excavado de las casas en acantilado, hemos recuperado mucho de la vida cotidiana en términos de la conservación de los materiales orgánicos. Es decir, ¿qué tipo de evidencias hemos recuperado de la vida cotidiana de estas personas? Hay dos elementos que son relevantes. Uno es la subsistencia. Primero, bueno, son grupos que el maíz es el alimento principal para esta sociedad, ¿no? Y en las cuevas hemos recuperado más de 7 especies de maíz, ¿no? Entre estas especies, a la que más me gusta es el maíz reventador, que es conocido pues, por el maíz palomero. Ajá. Y que además tenemos también palomitas de maíz dentro de estas cuevas. Es decir, bueno, la gente dice, bueno, ¿a poco comían palomitas de maíz? Y las palomitas de maíz se comían desde el año 1200, ya era un parte del alimento constante. Dicen, bueno, ¿y cómo las cocinaban? Porque pues no había como los aceites que actualmente, o un horno de microondas, y es muy sencillo, pues, si quieres hacer palomitas de maíz, simplemente agarras una olla, le pones arena, y que está la arena caliente, le echas el maíz palomero y ya tú tienes tu maíz palomero, ¿no? Y aparte de este sistema de subsistencia del maíz, pues también tenemos el consumo del agave, que es muy importante, el cocimiento de los hornos de agave, y en las cuevas hemos encontrado las evidencias con lo que yo le he llamado chicles, en la literatura se le llaman quits o mascados, que es mascar el corazón del agave y lo tienes absorbiendo los azúcares. Y estos azúcares, pues, es literalmente un chicle. Y estás mascándoles, y lo que hemos encontrado es que la gente lo mascaba, y llegaba un momento donde ya se lo que dejaba en la boca y lo escupía. Y cuando los hemos encontrado son, digamos, como el tamaño de un chicle con las muelas marcadas entre ellos. Y esos tenemos, sí. Estoy hablando de unos 800 mascados, ¿no? Que hemos recuperado en 2 cuevas. Otra parte de la subsistencia es que, aunque son grupos agrícolas donde hay calabaza, tenemos frijol, tenemos maíz, también la parte de la recolección es muy importante. Es decir, aunque sean agrícolas, siguen la gente recolectando. Tenemos mucha recolección de acabacias, de nopales, de tunas, del piñón, de los productos de las mismas saetas. O sea, hay un complemento en todos estos materiales que nos muestra que sí, una parte es importante, pero también la cacería también está complementada a través de, bueno, la cacería principalmente del venado. Hay evidencias también de consumo de oso, pero muy poco. Y sobre todo también roedores. Tenemos muchísimas trampas de roedores, en que pues, seguramente en las cuevas y alrededor había un montón de roedores, y tenemos los artefactos para la caza de estos, y ahí te estoy hablando también de unos 300, 400 trampas de roedores que hemos recuperado. Digamos, entonces su dieta era variada, era rica, les permitía subsistir, digamos, bien para... Eso era lo que al principio decíamos, con tantas terrazas y con tanta diversidad, que a veces soy agrícola y a veces voy a cazar, y en esa época de recolección, etcétera. Sin embargo, en los restos humanos que hemos recuperado nos marcan cierta desnutrición. Por ejemplo, hay una niña que recuperamos, bueno, cuando estoy hablando de grupos de restos humanos recuperados, han sido de las casas en acantilado que aparecen en condiciones de momificación, ¿no? Son individuos momificados por deshidratación natural de los cuerpos, y por lo tanto, pues la recuperación de estos entierros son completas. O sea, no solamente es la persona, sino también la ropa, los ornamentos, la comida y objetos que le ponen en asociación, lo cual nos permite tener una idea un poco más clara de los rituales funerarios.
Y en el caso de las tomografías y los rayos X, observamos sobre todo en los niños huellas de crecimiento donde indica que a veces hay épocas malas y dejan de crecer y luego vuelven a crecer, y estas líneas aparecen en los huesos. Y probablemente también se asocian con los inviernos, porque hay que recordar que el invierno del norte de México es muy extremo y peor en la sierra. En la sierra es muy normal las nevadas, ¿no? Actualmente ya no hay tantas por el cambio climático, pero hacia el año 1400 seguramente la nieve ha haber durado un mes por lo menos, y cuando está nevado pues literalmente tienes que comer de lo que pudiste guardar, y por eso es tan abundante la cantidad de graneros que hay en las cuevas donde almacenaban este maíz precisamente para las épocas difíciles. Seguramente en los sitios abiertos donde estaban este tipo de construcciones, pues ahí les tocaba seguramente a los más fuertes, y los más débiles los han de haber mandado dentro de las cuevas, donde era mucho más fácil mantener las condiciones de temperatura y sobrevivir un invierno fuerte, y ahora sí que los mayores, pues los fuertes les tocaba afuera. Eso es algo que hemos estado observando también bajo las evidencias que hemos encontrado en el uso de estas casas en acantilado. Toda esa forma de vida que se mantuvo durante muchos años en esta zona fue cortada de tajo por la llegada de los españoles, o no hubo llegada de los españoles. ¿Cómo se dio esta transición o este fin de la ocupación en la zona que es trabajada? Esto es súper interesante porque lo que tenemos periodos de donde apenas hay una ocupación muy somera, ¿no? Ahí en la región de la Sierra Madre se han encontrado algunas puntas Clovis, que nos habla de también presencia del hombre temprano, y los sitios que hemos excavado son, digamos, cuando hay muy poca gente, cuando las cerámicas son todavía de un solo color o bícromas, que digamos que sería como el periodo temprano entre el año 600 al 900, ¿no? Que es, digamos que ese es un periodo muy definido donde la gente pues pinta las ollas, cerámicas cafés, y de repente empiezan a hacer cerámicas bícromas. Sucede un fenómeno a nivel del suroeste de los Estados Unidos, noroeste de México, donde empiezan estas migraciones que están muy claramente identificadas, y la gente se empieza a mover del norte hacia el sur, y entre eso está manifestado un poco en el uso de las cerámicas polícromas, que tienen elementos simbólicos, como la cerámica Ramos de Casas Grandes, pues ya hay ahí toda una ideología muy clara, y empiezan a aparecer las cerámicas polícromas en Sonora. Esto nos está hablando de que hay una transformación de grupos migrantes que empiezan a llegar a esta región, y se empieza a formar, digamos que sí, la cultura Casas Grandes o la cultura Paquimé. La cultura Paquimé, pues se genera toda esta ocupación y empiezan a crecer estos pueblos de una manera tan grande, donde ya la cerámica se convierte en estos objetos de prestigio, y la gente de la sierra empieza a pedir meterse nuevamente en las redes de la Concha, que existe la red de la Concha hacia el mar de Cortés, hacia estos grupos desde el año, está identificado desde los grupos de la playa en el año 1000 a.C. Bueno, aquí en este momento se empieza a dar otra vez este auge por traer la Concha hacia Paquimé, y estamos viendo esta expansión. Y curiosamente, estos movimientos migratorios se empiezan a mover nuevamente hacia el año 1400, 1450, antes de que lleguen los españoles, y la gente se empieza a desplazar hacia Sonora, y esta expansión la hemos encontrado en sitios donde arquitectura típica de Casas Grandes, que digamos, hablaríamos de las cerámicas polícromas, el uso de arquitectura, el uso de puertas en T, que no es necesario ya en los valles. Sin embargo, empiezan a construir estos pueblos concentrados de casitas, así todos hechos bola, con arquitectura de tierra, con muros y murallas, se empiezan a meter hacia Sonora, y este ligero desplazamiento es un empuje de la población para que cuando ya llega la presencia, ahora sí, de los españoles, sobre todo por el lado del camino tierra adentro, hacia la línea que estaban buscando, el mítico oro que dijo Marcos de Niza que se hacía en las ciudades de Cibola y Quivira con oro, pues luego se van los españoles y se meten a Nuevo México, y por eso Nuevo México es tan temprano, y Sonora queda por un lado. Y estos grupos están siendo desplazados por los grupos nómadas. Y este desplazamiento de los grupos nómadas, que serían, pues después lo llamarían los apaches, es algo que se da muy temprano. No es algo que se da como en el western, en los años, en el siglo XIX, sino este es un fenómeno que estamos identificando desde el año 1400, 1500. Entonces, este desplazamiento hace que la gente de Paquimé se empiece a mover hacia donde tienen más seguro la irrigación, que son los valles paralelos de Sonora, el río Bavispe, el Alto, el Bajo Bavispe, el Moctezuma. Y ellos se empiezan a mover así, y esto es lo que conforma después la otra etnogénesis, que vendría a ser los ópatas. Los ópatas no son directamente los herederos de Casas Grandes. Los ópatas es la conformación de los grupos que son empujados de Casas Grandes hacia los grupos que ya existen en los territorios sonorenses. Entonces, lo que estamos viendo es toda una transformación de la identidad que no tiene nada que ver con la presencia española. Entonces, cuando llegan los primeros exploradores, se empiezan a meter ahí, ven como los primeros grupos que dicen, hay un montón de gente, pero evidentemente empieza a haber este decrecimiento poblacional, y cuando ya llega ahora sí que las entradas ya
hacia Sinaloa, pues cuando empiezan a meterse, se dan cuenta que ya no hay gente. Ya hubo un colapso previo a la llegada misma de los españoles. Entonces, todas estas sociedades tuvieron su propia dinámica y la presencia española pues ya se empieza a dar ya de un momento donde ya no están estos grupos tan complejos en el territorio de Sonora. Entonces, cuando llegan los españoles, digamos, hay ciertas zonas que están habitadas. Esta gran zona, Casas Grandes, ¿no está habitada ya? No, ya no está habitada, pero sí está habitado todos los valles paralelos. Ya. Y estas zonas que sí están habitadas son conquistadas, son diezmadas por la espada, como pasó en otras partes de México, por padecimientos como la viruela. ¿Cómo son dominadas? ¿Cómo se da este proceso de mestizaje? Si es que se da el mestizaje. Las primeras entradas de Sonora se dan por mar. No mandan a Cortés se va y se mete en barco a navegar toda la circunferencia. A lo que hoy se llama Mar de Cortés. Sí, lo que se llama Mar de Cortés. Y ellos empiezan a ver que de repente cuando quieren desembarcar no pueden desembarcar. Y de repente hay lugares donde sí pueden desembarcar. Y entonces empiezan a dar cuenta con que, oye, esto no va a estar tan fácil, ¿no? Entonces se dan cuenta que las entradas por mar son un suicidio, ¿no? Entonces empieza este avance y llegan a Sinaloa. Y en Sinaloa, cuando quieren entrar hacia el territorio de los yaquis, está la famosa descripción donde vienen el ejército virreinal y van con los yaquis y los yaquis le pintan una raya y le dicen, a ver, si tú pasas esta raya, a verla, y entonces dicen, sí, pasamos, y le ponen la frega y tienen que echarse para atrás y entonces no puede avanzar la corona española. Literalmente se da cuenta que ahí esos territorios de estos grupos Yoeme no es nada fácil, no van a poder usar, y entonces por eso se detiene la expansión novohispana. Y lo único que pueden es como que negociar. Empieza este proceso de negociación de los animales, del cultivo del trigo, y la religión. Los religiosos empiezan como a hacer como la contraparte de la voz, decir, bueno, a ver, y entonces brincan a los yaquis y se empiezan a meter a los valles paralelos con los grupos ópatas. Y entonces los grupos ópatas están como en una renegociación, porque hay que entender que esto es una sociedad que está cayendo, que se está deshaciendo. Y entonces viene el proceso de negociación. Bueno, tú qué me das, yo qué te doy. Yo te doy una nueva religión, yo te doy trigo, te doy animales, te doy un sistemas de defensa. Tenemos a los apaches que nos están atacando. Y este proceso de adecuación que aceptan los grupos indígenas en términos de una negociación, ¿no? Y finalmente los españoles se empiezan a meter, y cuando ya entran, entonces sí ya empiezan a imponer, bueno, ya imponí, pero ahora te fregas porque yo voy a poner el poder. Entonces, pero digamos que es un proceso más paulatino, más de negociación. No es como, oye, le digo al cacique, ya somos aquí españoles. No, lo sufren tanto que el área que yo he trabajado a nivel de arqueología histórica, que es el Valle de Cocóspera, pues la entrada española se da en 1697. ¿No? 1697, estás hablando que son cerca de 180 años después de lo que ocurrió en el centro del país. Sí, ya pasó muchísimo tiempo y apenas aquí es la primera vez que entra Aquino, que logra negociar con los grupos Pimas Imeris de decir, oye, yo viene el cacique Cósari, le digo al Cósari, oye, vamos a hacer un pueblo, y entonces Aquino logra adecuar, y luego van con el cacique de Cocóspera, Cola de Pato, y Cola de Pato empieza a ver. Y hay que entender que estos grupos ya están muy diezmados, son grupos del desierto que están sufriendo el enfrentamiento en guerra con los grupos apaches. Entonces esta negociación tiene que ver con que tú que me vas a dar, te doy trigo, te voy a dar animales, te voy a dar el apoyo del ejército virreinal para que tus grupos, pero que te concentramos en una sola población, y por eso le llaman reducciones. Porque el patrón de asentamiento está tan disperso que cuando recorrimos el Valle de Cocóspera para 1600, son puras aldeas, puras rancherías. Una familia vive aquí, en el siguiente mesita vive otra familia. Entonces, obviamente eso no sirve para una población española. Entonces, lo que le dicen es, bueno, tú, Cósari, vas a tener que hacer que toda esa gente que vive a los alrededores van a tener que tener un solo pueblo. ¿Pero qué le voy a ofrecer a la gente? Pues le vas a ofrecer ropa, le vas a ofrecer... Y entonces viene esta transformación donde sí no es un sometimiento, sino es como una negociación de que pierdo mi identidad, pero también puedo prosperar como grupo, porque hay que recordar que son zonas donde la violencia está muy presente. Entonces, es una renegociación que finalmente terminan perdiendo pues parte de la identidad, terminan perdiendo la lengua, y se dan entonces la fundación de estos pueblos de misión en la región de la Pimería Alta, y entre ellos pues uno que yo he trabajado que se llama Cocóspera es muy representativo de este proceso de transformación ya de la identidad de los grupos Pimas altos, que le llamarían, que en términos específicos serían Imeris, hacia pues convertirse en sonorenses, ¿no? Mencionaste hace un momento Quino.
Eusebio Francisco Quino. ¿Quién es él? ¿Por qué es importante para tu trabajo? Eusebio Francisco Quino se convierte en una figura importante porque es de los jesuitas que ya llegan tarde, llegan 100 años después, pero que le entregan en un territorio que está frenado. Nuevamente lograron avanzar de Sinaloa y lograron avanzar hasta la mitad de Sonora. Pero cuando llegan al desierto, que es toda esta zona de los grupos Odam, que en el pasado prehispánico sería el territorio de trincheras, no encuentran la forma de cómo poder hacer asentamientos españoles en este territorio. Entonces le dicen a Quino, a ver tú Quino, tú querías aventarte un reto muy difícil, querías irte a China, pues aviéntate esto del desierto y a ver si puedes con estos grupos seminómadas, para ver cómo los puedes hacer en pueblos de misión. Y entonces Quino se vuelve importante porque tiene una personalidad y un carácter muy fuerte, porque puede llegar y negociar con los caciques y decir, a ver, tráeme toda esta gente y ponlos a vivir aquí. Y va a otro pueblo y negocia y los junta y empieza a hacer la fundación de los pueblos de misión en territorios donde su vida está pendiendo siempre de un hilo. Porque hay que entender de que ellos te mueves y estás a una semana, a 15 días del siguiente pueblo donde hay españoles. Entonces sí llevan ellos una guardia, sí llevan militares. Pero si los indígenas y los indios no quieren, de repente te van a pegar 100 indios y ahí moriste, ¿no? Como sucedió en la historia. Hubo muchos grupos y muchos asentamientos de misión donde los indios se rebelaron y mataron literalmente a todos los del pueblo de misión, ¿no? Entonces, el reconocimiento de Quino es por haber logrado haber negociado con toda la nación Odam y haber fundado estos pueblos de misión, y ahí viene la apertura hacia el camino de las Californias, porque finalmente pues lo que estaban buscando era el camino para seguir avanzando hacia el norte, y finalmente pues la fundación de los pueblos de San Francisco y la California, la Alta California y todos estos lugares se dio gracias a que Quino pudo abrir este camino, ¿no? Esta presencia de la evangelización, digamos, marcaría una diferencia de lo que es el proceso en el norte con el proceso central. Es una característica muy señalada, el proceso de evangelización jesuita con Quino. La evangelización es un proceso muy complejo, porque finalmente nunca logran que la gente olvide su religión, ¿no? A veces los conceptos religiosos del desierto son más efímeros, pero ahí se conservan. Pero lo que encuentran los religiosos es como tratar de decir, saben que aquí no hay religión. Todos estos indios no creen en nada, no tienen dioses. Todos los escritos que tú ves de Sonora siempre dicen no hay ningún sistema religioso. Sí lo había, pero lo que tratan es eliminarlo por completo. No describirlo y decir, no, estos estaban transparentes y lo que hicimos es que crean en Cristo. Entonces esto hace que a nivel de fuentes escritas no tengamos ninguna evidencia de esta pérdida identitaria de la religión. Entonces los grupos finalmente tienen una alta movilidad, tienen un alto grado de adaptación, y la evangelización se convierte como algo que está ahí presente, pero tiene que ver más bien con las negociaciones de los territorios, de los espacios, cómo se movían, de la pérdida del espacio libre y la creación del concepto de propiedad privada, de las haciendas, o sea, hay una transformación más bien en términos territoriales hacia los grupos indígenas, que esa es la pérdida más importante que reciben, ¿no? Entendería lo que sabes, que los restos de Quino están en Magdalena, ¿no? Digo Magdalena de Quino, ¿no? Sí, creo que es un tema que tú tienes alguna diferencia con ello, pero es un elemento simbólico. Al final de cuentas eso. Bueno, el elemento simbólico es importante porque Quino lo que hace es traer la religión de las fiestas de San Javier. Bueno, son los jesuitas. Bueno, hay que entender una cosa de la historia de Sonora, ¿no? La presencia jesuita es muy importante, empiezan a fundar estos pueblos, ¿no? Y poquito después de que entraron, viene la expulsión jesuita del Carlos Rey III, que manda a todos, que salgan todos los jesuitas, ¿no? Y entonces los territorios son reocupados por los franciscanos. Y los franciscanos lo que tratan, llegan y no les gustan los pueblos, las misiones y los templos jesuitas, y entonces ellos empiezan a construir sus nuevos templos. Y quieren que entonces ahora les guste las fiestas de Francisco de Asís, ¿no? En lugar de Francisco Javier, que es jesuita. Y entonces tratan de transformar esta identidad, pero la gente ya tiene una adoración muy fuerte por Francisco Javier. Y curiosamente, uno de los lugares de migración y de ir, de recorrer y visitar Francisco Javier es Magdalena. Paradójicamente, Magdalena es donde muere Quino. Y entonces sucede que hay un traslape entre quién es Quino y quién es Francisco Javier. Y entonces
se hace esa mezcolanza entre si vas a pedirle favores a Francisco Javier, pero Quino también era como Francisco Javier, y ahí hay unas encuestas que hacen en 1940, 1950, donde piden a todos los peregrinos que van a Magdalena si pueden diferenciar entre Quino y Francisco Javier. De repente no hay una diferencia muy clara, ¿no? Entonces la imagen de Quino es muy fuerte en términos del imaginario histórico, y es tan fuerte que Bolton, cuando escribe su libro de los confines de la cristiandad, pues el padre Navarrete manda a buscar al padre Quino. Dicen, pues se murió, dicen que se murió por allá por Quino, entonces manda a buscarlo. Y la gente empieza a excavar buscando a Quino desde 1920 a 1930. Y Quino también es importante por otra característica, voy a abrir un paréntesis, porque Quino es un personaje actualmente binacional. Las misiones que fundó Quino las fundó en la Nueva España, pero hay que recordar que ese territorio se perdió primero por la pérdida de la guerra con los Estados Unidos, y luego con la venta de Gadsden, dicen en Estados Unidos. La venta de Gadsden, ¿qué es? Pues la mesilla. Los norteamericanos nos hicieron venderle a fuerzas la mesilla con la pistola apuntándonos en la cabeza, pero fue una venta legal. Pero para ellos es una venta legal, pero fue una pérdida del territorio donde todas estas misiones pues se vuelven espacio norteamericano. ¿Y qué sucede? Pues que resulta con que Quino también es entonces parte de la historia de Arizona. Y entonces la historia de Arizona tiene este personaje, el padre Francisco Quino, que son sus primeros personajes que no son mexicanos. Quino es un italiano o un alemán, es de una zona donde no existía este territorio, y entonces se convierte muy fácil en convertirlo en un héroe. Y entonces Arizona dice, oye, nuestra historia empieza con Quino. Y entonces las investigaciones se vuelven muy importantes porque las misiones de Quino están en Arizona y también están en Sonora. Y entonces por eso el personaje Quino se vuelve importante, porque comparte dos intereses, tanto de México como Estados Unidos, aunque de México no tanto. Y entonces ellos están buscando a Quino todo el tiempo. Y vienen y buscan, y el padre Navarrete lo busca, y todo está hasta que dicen en Arizona, vamos a hacer que Quino sea nuestro personaje que esté en el Capitolio, y ponen un monumento de Quino, e invitan al embajador de México y dicen, oye, a este es Quino, y le estamos haciendo un monumento aquí con los Estados Unidos en Washington, y está enterrado en México, en Sonora. Y seguramente el embajador había dicho, ¿y quién es ese Quino? ¿Y qué es Sonora? ¿No? Y va y le dice al presidente de la República, oye, allá me dijeron que hay un Quino que está enterrado en Sonora. Y es la época donde todo el mundo busca a los personajes. Dicen, pues manden y busquen a Quino. Y entonces le dicen al secretario de Cultura, el secretario de Cultura manda a Gilberto Jiménez Moreno con Arturo Romano que encuentren a Quino. Y a Jorge Olvera. Y ellos llegan buscando a Quino y se dan cuenta que ya hay 40 años de excavaciones buscando al padre Quino. Y entonces pues dicen, ya he mandado gente de México, vamos a buscar a Quino. Y se hace un equipo multidisciplinario donde está el Vaticano, donde está la Universidad de Arizona, donde está el INA, donde están los padres locales, y se hace todo un proyecto para empezar a excavar en Magdalena para encontrar la tumba de Quino, ¿no? Y finalmente están excavando, y llega un momento donde aparece un personaje que estaría fuera del templo de Campos, que es donde Campos dice que lo enterró en el altar, en una capilla del templo. Y ahí está el secreto. Entonces excavan y se encuentra que el templo está en la presidencia municipal, y ya lo demolieron hace muchos años, y encontraron un montón de huesos cuando lo hicieron. En entrevista en 1900 demolieron la capilla de Quino. Era el templo jesuita que los franciscanos no quisieron, y que construyeron su nuevo templo a un lado. Entonces cuando se da cuenta Gilberto Jiménez Moreno que no existe el templo, ¿qué va a hacer? Y sigue excavando, y de repente encuentra otro cuarto con un entierro que se parece a Quino. Y entonces están así como en la discusión, oye, ¿será Quino? ¿No es Quino? Y le habla el gobernador y le dice, ¿sabes qué? Ya encontraste a Quino. Tiene una puerta cerrada donde les hablan y le dicen, usted ya encontró a Quino. Gustavo Díaz Ordaz, es una orden de Gustavo Díaz Ordaz, usted va a encontrar a Quino. ¿Y qué hacen? Pues declarar que es Quino. Y Jorge Olvera dice en su diario de campo, que no lo dice en el libro, dice, tuvimos una reunión a puerta cerrada donde hubo gente que no estuvo de acuerdo, pero Arturo Romano asumió la responsabilidad de identificar y decir que ese era el padre Quino, y estas son las 17 pruebas que muestran que sí es Quino. Y ya, se hace el homenaje, construyen una plaza y hacen toda una modificación por los huesos del padre Quino, y rápidamente me voy, en el aniversario del 300 aniversario de la muerte del padre Quino, yo me encuentro los archivos en Arizona de las excavaciones, digo, como arqueólogo voy a explicar por qué sí es Quino, porque leí el libro de Jorge Olvera, Finding Father Quino, que es muy claro que sí es Quino. Y cuando me encuentro las 17 pruebas y empiezo a constatar las fotografías, por eso con que ningún dato es real. Ninguno de los datos realmente está sustentado. Ninguna de las fuentes y documentos que están diciendo, todo está ajustado para que les dé a su interpretación, pero arqueológicamente te pongo simplemente dos datos. Uno, debajo del cajón del padre Quino hay monedas de
1895 de 1903. O sea, Los materiales 19. cerámicos que están debajo de la capa del Padre Quino, hay vidriadas y cerámicas mayólicas de transferencia que son siglo XIX. Quino lo enterraron en 1711. Y ya con eso, bueno, también dice que se lo enterraron ambas cajitas con 2 personajes a ambos lados, y eran las cajitas de los entierros secundarios que trajo el Padre Campo a ambos lados, y en las fotografías son entierros primarios. Tan, tan. Es una historia que da para para una publicación, para otra, algo más extenso por lo interesante, porque estamos hablando de algo de un gran peso simbólico. Eso es lo más importante, que yo me tocó dar conferencias y ponencias en Sonora y en Arizona hablando de esta investigación, y lo primero que digo es, la imagen y la figura de Quino y la historia contextual de las misiones de la Primera y Alta no les afectan absolutamente nada si unos huesos son o no son. Lo importante aquí es la identidad trinacional de esta región, trinacional porque es de México, Estados Unidos y la nación Tohono O'odham, y la importancia que le den en términos de su reconocimiento como un área de una importancia cultural, ¿no? Entonces el Padre Quino tampoco es tan importante, porque lo que es relevante es la historia cultural que tenemos del desierto de Sonora en esta región, que empieza desde la fase de trincheras hasta la fundación de los pueblos de misión y la identidad misma del norte del estado a través de esta región, que los mismos sonorenses de la región, muchos de ellos dicen, pues yo no soy sonorense, soy pimalteño, ¿no? Y mismo soy pimalteño, de la Pimería Alta. Igual en Arizona, que es Estados Unidos, hay pobladores que tienen su identidad de decir, bueno, sí, yo soy arizonense y soy USA American, pero soy pimalteño también. Entonces hay un proceso ahí de transferencia de la frontera muy permeable, sí, que por eso es relevante esta región de la Pimería Alta. Y Cocóspera, hablando un poco también del Padre Quino, también se convirtió a ser un templo en ruinas, como pensaba la gente que este era el templo que había construido el Quino y era el único que estaba en pie. Y cuando yo empiezo a trabajar en la arqueología de la zona, empiezo también un poco escéptico por lo mismo, pero después ya llegamos y constatamos que sí, que efectivamente el templo de Quino está, todos los muros de la fase jesuita ahí están, sí, y el templo actual tiene fases, construcción de periodo prehispánico, del periodo jesuita, del periodo franciscano. Una amplia reutilización del espacio. Vamos, tenemos que cerrar este programa. No me gustaría que abandonaras el micrófono, sino nos dijeras 2 cosas. La primera, ¿qué faltaría de hacer desde tu perspectiva en cuestiones arqueológicas para esta zona? Y la otra es, ¿qué recomendarías al público para que se interesara, que esté interesado en el tema que hoy nos has platicado? Bueno, en los temas en que nos has platicado, que son varios. ¿Qué faltaría y qué recomiendas? Hay una parte que nos falta mucho en Sonora, que es los fechamientos cronológicos absolutos, ¿no? Mucha de la arqueología que seguimos haciendo en Sonora es por asociación de artefactos, por tipo secuencias cerámicas. Y la parte temprana es muy difícil. La parte temprana, estoy hablando del año 0, entre el año 0 y el año 900 tenemos ese hueco ahí que no logramos todavía entender muy bien de Sonora. Y lo tenemos, lo estamos viendo, lo hemos excavado, pero no tenemos las contrapartes de los fechamientos de carbono 14, que es carísimo. Entonces, la cantidad de dinero que tenemos para hacer investigaciones en el norte de Sonora, pues las enfocamos hacia la exploración, la investigación, pero cuando llegamos a la etapa de que hay que pagar las fechas de radiocarbono, esa parte no está muy bien soportada. Entonces, esa sería la primera, lo que está, digamos, en focos rojos de encontrar de qué manera necesitaríamos, para poder hacer robusta la interpretación de la historia cultural de Sonora, necesitaremos por lo menos unas 200, unas 400 fechas de radiocarbono para poder crear de una manera robusta. Tenemos la arqueología norteamericana del otro lado de Arizona, que es inmensa. En términos de presupuesto de en arqueólogos somos 6 arqueólogos de base de Lina, tenemos otros 18 compañeros que más o menos van trabajando por contrato, y haríamos un grupo de arqueología de 25 o 30 arqueólogos del estado de Sonora. En Arizona hay como entre 3,000 y 5,000 arqueólogos, ¿no? Entonces estamos
muy disparejos, pero mucha de su arqueología nos sirve como para poder entender y traslapar hacia un territorio que le llamamos las 4 esquinas internacionales, ¿no? Que es Arizona, Nuevo México, Chihuahua y Sonora. Necesitamos que hacer más robustas estas interpretaciones. Entonces esa sería la parte que yo pensaría a nivel técnico. Necesitamos que tener más fechamientos de radiocarbono. Ahora, en términos de la arqueología de investigación, lo que nos surge es no perder la arqueología de la investigación. Lo que está sucediendo actualmente en términos de desarrollo urbano, de desarrollos de infraestructura, es que nos estamos convirtiendo en, más que nada, en una arqueología de salvamento. Y la arqueología de salvamento, pues todos los arqueólogos de base nos absorbe en términos de que no queremos perder la perspectiva de investigación del Estado, y sin embargo las únicas oportunidades de financiamiento las estamos viendo a través de estos proyectos, y entonces nos convertimos como en un tipo de codirección, que es el sistema que hemos buscado hacer, de que los arqueólogos de base participamos en los proyectos de salvamento para no perder esta perspectiva de investigación. Entonces los compañeros que hacen salvamento son también parte del Centro INA, son parte también de una unidad y un equipo académico para trabajar de una manera robusta en términos de seguir investigando. Pero la arqueología de salvamento tiene como sus áreas muy específicas, y la arqueología de investigación pues te exige hacer áreas mucho más amplias. Entonces eso es lo que falta, no perder el financiamiento de la investigación de proyectos de todo el Estado, ¿no? Digamos, con una perspectiva mayor, integral y sin las limitaciones que puede imponer un salvamento. Sí. Okay. Y decías... ¿Alguna sugerencia, alguna recomendación? ¿Se acerquen a algún libro, alguna página, algún programa? Porque además tú haces programas de radio, de televisión. Sí, bueno, yo tengo una cápsula en los noticieros allá en Hermosillo, que se llama Miradas al Pasado, en la televisora local de Telemax. Y si ustedes buscan en internet Miradas al Pasado, ahí van a encontrar unas cápsulas, sobre todo de historia cultural, ¿no? De temas muy específicos, que son los petrograbados, que son los cerros de trincheras, y esos son los que damos cada 15 días. Y también tengo una página en YouTube que se llama Arqueólogo Júpiter, donde algunos de los trabajos que he hecho los he subido en pequeños documentales, algunos de 20 minutos, otros de 10 minutos, donde otras coproducciones que hemos hecho con la televisora local o con salvamentos arqueológicos, donde pues pueden consultar toda esta información de una manera más, en un formato de documental. Entonces en Arqueólogo Júpiter ahí podemos ver algunas de ellas, o si no, pues la mejor de todas es la Mediateca INA, donde pueden buscar Señales de Humo o Revista del Noroeste de México, donde muchas de nuestras publicaciones aparecen ahí consultables, que se pueden bajar directamente de internet, y que ahí pueden consultar pues nuestros libros, nuestras pues literalmente pues en la Mediateca de INA, pues ahí está, es nuestra fuente principal de información. En Academia Edu Júpiter Martínez pues tenemos artículos más académicos, más de corte científico, que ahí pueden leer también pues algunas de las publicaciones que hemos hecho. Como pueden ver, además de todo lo interesante, pues con el puro nombre no se van a perder. Júpiter Martínez Ramírez, no se van a perder. Para los que quieran indagar un poco más sobre el quehacer de nuestro invitado de hoy, el maestro Júpiter Martínez Ramírez, investigador del Centro INA Sonora, que está cumpliendo 50 años. 50 años de fundado en el Centro Regional del Noroeste. Júpiter, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está cumpliendo 85 años. Y nos da mucho gusto recibirlo en el marco de la 34ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en este esplendoroso Museo Nacional de Antropología. Júpiter, un gusto tenerte en estos micrófonos. Esperamos que sea la primera de otras muchas, para que nuestro público se acerque a este enorme e interesante panorama de algo que lamentablemente no es muy conocido, pero que es, aprovechando esta oportunidad que nos brinda la feria, que está dedicada a Cuba y a Sonora, que nos acerquemos a este gran trabajo que de forma callada, pero que muy fructífera, están ustedes impulsando 6 arqueólogos de base del INA. Muchas felicidades, y en condiciones no siempre las idóneas. Júpiter, muchas gracias. Vamos despidiendo esta transmisión. Yo, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión de la serie INA en Movimiento, que fue posible por la generosa participación del maestro Júpiter Martínez Ramírez, investigador del Centro INA Sonora. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de la producción
de Radio INA a través de www.radio.inah.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales, en particular YouTube y Spotify. La producción de esta serie, de este programa en particular, fue gracias a la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana María Galicia Zamora al frente, y en la dirección de Radio INA, Gabriela Marentes Garza. Realización, Evanibaldo Morales Ellis, la grabación y edición, Rubén Martínez Esquivel, Paula Bedoy, Jerónimo Cuevas, el apoyo de Marta Hernández y la conducción de su servidor Luis Alberto López Guario. Es un gusto tenerlos con nosotros de nueva cuenta. Aquí seguimos con ustedes. Júpiter, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.